Se realizó vuelos de reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea Hondureña para constatar la invasión en aguas territoriales hondureñas. ¿Escuchaste eso? Mientras los militares hondureños buscan desesperadamente crear un conflicto internacional con acusaciones fuera de lugar, Bukele responde de una manera que pocos esperaban. Esto humilló y dejó callados a todos los que atacaron al presidente salvadoreño. Hola, soy Miguel, y en este video te voy a revelar cómo Bukele destruyó las denuncias y provocaciones hondureñas con una respuesta tan brillante que los militares quedaron en ridículo total. También descubrirás por qué las élites de Centroamérica intentan sacar a El Salvador del medio para que ciertos negocios turbios sigan funcionando sin interferencias. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin palabras. Esa acusación que acabas de escuchar no fue casualidad. La tensión se intensificaba en Honduras con declaraciones militares sin sustento y un discurso cada vez más agresivo hacia El Salvador. Donde una embarcación salvadoreña invadió aguas jurisdiccionales hondureñas saliendo a las 17:20 horas, que son las 5:20 p.m. Los titulares hablaban de invasiones, amenazas y violaciones de soberanía que justificarían una respuesta contundente por parte de Honduras. Mientras esto ocurría, algo extraordinario sucedía del otro lado de la frontera. El presidente Nayib Bukele mantenía un silencio que muchos interpretaron como debilidad. No había despliegues militares, no había amenazas, no había discursos agresivos. Era un silencio calculado que desconcertaba tanto aliados como detractores, hasta que llegó la respuesta. Y cuando llegó, nadie estaba preparado para lo que vieron. No fue un comunicado oficial, no fue una amenaza diplomática, no fue un despliegue militar, fue algo mucho más poderoso. Un simple mensaje en redes sociales, un video, una palabra, un símbolo imposible de ignorar. El texto decía simplemente, hermanos, y junto a esa palabra aparecían las banderas de toda Centroamérica. En un solo instante Bukele dejó en ridículo a toda la maquinaria hondureña que buscaba inventar un conflicto. Con esa publicación, no solo ignoró el fantasma de la guerra, lo borró del mapa completamente. Al mismo tiempo mostró al mundo entero que las amenazas no hacen tambalear a un país que vive la transformación más profunda de su historia. ¿Qué significa, hermanos? Significa unidad, significa familia, significa que para El Salvador los vecinos no son enemigos, son hermanos. Con una sola palabra, Bukele demostró que hay diferencia entre líderes que buscan conflictos inventados y presidentes que entienden el verdadero significado de la diplomacia inteligente. Esta respuesta fue devastadoramente efectiva porque expuso la verdadera naturaleza de las acusaciones hondureñas. Mientras algunos militares intentaban encender una guerra que nadie quería, Bukele respondió con el símbolo más poderoso de todos, la hermandad centroamericana. Pero aquí viene lo más impactante de toda esta historia. Mientras los militares hondureños hablaban de confrontación y buscaban justificaciones para el conflicto, el pueblo hondureño ya había dado su veredicto de la manera más contundente posible. Las imágenes no mienten, y lo que pasó durante la semana morazánica fue absolutamente devastador para los provocadores. Las fronteras estaban completamente abarrotadas, pero no de soldados ni tanques, sino de familias hondureñas que habían decidido viajar a un solo destino, El Salvador. Kilómetros y kilómetros de filas en las aduanas, carreteras completamente llenas de vehículos con placas hondureñas avanzando hacia el corazón del Salvador, hoteles reservados, playas abarrotadas de turistas hondureños y el centro histórico de San Salvador convertido en una verdadera fiesta, donde hondureños y salvadoreños compartían la misma calle, la misma comida, las mismas risas. La pregunta es inevitable y demoledora. ¿Cómo se puede hablar de guerra cuando los pueblos eligen turismo? ¿Cómo se puede hablar de enemigos cuando las familias comparten el mismo lago, el mismo mar, la misma plaza? ¿Cómo se puede justificar un conflicto cuando tu propio pueblo cruza masivamente la frontera con sonrisas, maletas y cámaras para disfrutar de la transformación del país vecino? Ahí está la humillación más grande y dolorosa para los que intentaron sembrar conflicto. No hay derrota más devastadora que ser completamente ignorado por tu propio pueblo. No hay humillación más fuerte que ver a tus compatriotas darle la espalda a la guerra para abrazar la paz en tierras que supuestamente deberían considerar enemigas. Y Bukele lo sabía perfectamente. Por eso no necesitó gritar, no necesitó desplegar tanques, no necesitó responder con amenazas. Respondió con algo mucho más poderoso, con la idea de familia, con el concepto de hermandad. Una palabra que no solo cerró el debate completamente, sino que mostró cuál es la verdadera visión para Centroamérica. Los testimonios de los propios turistas hondureños fueron lapidarios para quienes buscaban crear tensiones artificiales. Somos de Honduras y venimos aquí al hermano país del Salvador a conocer. Esas palabras
saliendo de la boca de ciudadanos hondureños en las calles de San Salvador, representaban la bofetada política más fuerte que pudieron recibir los militares que intentaban inventar una guerra. Porque analicémoslo juntos. Detrás de esta supuesta confrontación, ¿qué había realmente? ¿Un peligro real para la región o simplemente una cortina de humo política para desviar la atención de problemas internos? La respuesta es obvia cuando observas el comportamiento del pueblo. Un gobierno acorralado siempre necesita un enemigo externo para distraer a su gente. Y El Salvador parecía el blanco perfecto. Un país que se ha convertido en modelo de seguridad. Un presidente con niveles de popularidad que cruza fronteras. Una narrativa fácil de vender. El vecino avanza demasiado. Inventemos que El Salvador es una amenaza. Pero el plan falló estrepitosamente porque los pueblos ya no son ciegos. Los pueblos saben diferenciar la verdad de la manipulación política. Esto no es grave, esto es Porque exactamente, están sobredimensionando esta situación. Esto no es grave. Mientras algunos países inventaban conflictos y buscaban distraer a sus pueblos con enemigos imaginarios, Bukele estaba luchando contra los verdaderos enemigos de la región, y los resultados hablan por sí solos. ¿Quieres saber por qué realmente molesta tanto la eficiencia de El Salvador en aguas internacionales? La respuesta está en los números que las élites centroamericanas prefieren mantener en silencio. La Marina Nacional de El Salvador acaba de establecer un récord histórico que pone en evidencia por qué algunos sectores buscan desesperadamente crear tensiones imaginarias. A 1.150 millas náuticas de las costas salvadoreñas, es decir, en aguas internacionales, interceptaron una embarcación tripulada por 3 personas de nacionalidad ecuatoriana que transportaban 1.795 kilos de sustancias ilegales, valorados en más de 44.8 millones de dólares. Pero esto no es un caso aislado. Solo en alta mar durante 2024 y en lo que va de 2025, El Salvador ha incautado 39 toneladas de sustancias ilícitas, con un valor que supera los 977 millones de dólares. ¿Te das cuenta de la magnitud de estos números? Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares en operaciones ilícitas interceptadas por un país pequeño que, según algunos, debería mantenerse en su lugar. La pregunta incómoda es, ¿por qué la eficiencia de las fuerzas navales salvadoreñas genera tanta incomodidad en ciertos círculos regionales? La respuesta es evidente cuando analizas el patrón. Cada vez que El Salvador logra interceptaciones masivas en aguas internacionales, misteriosamente aparecen acusaciones sobre invasiones a aguas jurisdiccionales vecinas. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo que realmente está pasando es que El Salvador se ha convertido en un obstáculo para redes que operaban cómodamente en la región. Rutas comerciales muy específicas, que funcionaban sin supervisión, ahora enfrentan la realidad de una marina que opera con eficiencia extraordinaria a más de 1.000 millas náuticas de sus costas. Por eso el mensaje final de Bukele fue tan contundente. Vamos a continuar luchando contra estos elementos, aunque algunos quieran evitarlo. Esas palabras no son casuales. Son una declaración directa de que El Salvador sabe exactamente quiénes están detrás de los intentos de crear conflictos forzados. Mientras algunos militares hondureños hablaban de embarcaciones que supuestamente invadían aguas de su jurisdicción, la Marina salvadoreña estaba operando a más de 2.000 kilómetros de distancia, interceptando casi 2 toneladas de sustancias ilegales que jamás llegarían a las calles de América. El contraste es devastador. Mientras algunos inventan conflictos para justificar su ineficiencia, otros obtienen resultados que impactan a nivel internacional. Mientras algunos buscan enemigos imaginarios para distraer a sus pueblos, El Salvador lucha contra los verdaderos enemigos que destruyen familias y comunidades enteras. La verdad es que Centroamérica no necesita más conflictos inventados. Lo que necesita son más líderes como Bukele, que entienden la diferencia entre diplomacia inteligente y fuerza real aplicada contra quienes verdaderamente amenazan la seguridad regional. Porque al final, la historia recordará quién construía puentes mientras otros quemaban, quién unía pueblos mientras otros dividían, y quién luchaba contra los verdaderos enemigos mientras otros los protegían con cortinas de humo. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que las acusaciones de militares hondureños sobre invasiones son realmente sobre soberanía territorial o consideras que hay intereses más oscuros detrás de estos ataques contra El Salvador? ¿Piensas que es casualidad que estas provocaciones aparezcan justo cuando la Marina salvadoreña está obteniendo resultados históricos interceptando casi 1.000 millones de dólares en operaciones ilícitas? Déjame tu opinión en los comentarios porque me fascina leer diferentes perspectivas sobre estos temas que las élites regionales prefieren mantener en silencio. Si este video te ayudó a entender las verdaderas razones detrás de los ataques contra Bukele y cómo una sola palabra puede destruir toda una estrategia de provocación, dale like para que más personas descubran estas conexiones que los medios tradicionales nunca van a revelar.
Cada semana exponemos las verdades incómodas que las élites regionales no quieren que conozcas, porque aquí creemos que tienes derecho a saber qué está pasando realmente en nuestra región.